Hola, hola, saludos, ¿cómo están amigos de Latinoamérica, trabajadores sociales, gestores sociales, entre otros colegas y compañeros que nos acompañan en esta tercera noche de conferencias? Tuvimos dos excelentes ponencias de la profesora trabajadora social Rosa Castillo y en esta oportunidad voy a estar yo. Mi nombre es Seira Belisario, soy profesora docente universitaria, especialista en el desarrollo de proyectos comunitarios, con más de 28 años de experiencia. En este momento estoy laborando como docente universitaria en el área de proyectos. Y bueno, estoy muy complacida de estar hoy aquí con ustedes. Probablemente han escuchado mi voz a través de los grupos de WhatsApp. En mi caso particular, soy la presidenta de Fundabric, también soy la directora de gestión de venta, por eso es que suelen escuchar mi nombre por allí, mi voz por allí. Muy contenta con la participación. La primera noche fueron más de 2000 participantes. Esta noche, bueno, ya están ingresando por allí a través de YouTube. Y bueno, esperamos también que la acogida sea igual que las noches anteriores. Como siempre, para nosotros desde Fundabric es un honor y un placer poder compartir con ustedes, digamos, un poco de nuestra experiencia y convertirla en procesos académicos de altura. Como ustedes saben, somos un instituto de altos estudios que desarrolla procesos de enseñanza relacionados con las ciencias sociales, especialmente el trabajo social, la recreación, el ocio y bueno, los procesos educativos. Tenemos un proyecto denominado Maestros del Futuro que busca la formación integral de docentes, un proyecto completamente gratuito que busca la certificación de docentes en el área del uso de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información para el mejoramiento de los procesos académicos virtuales. Y bueno, ese proceso está pronto a salir por allí para que estén atentos y atentas. Y bueno, como les decía, ya tenemos 2 días conversando acerca de el trabajo social y su relación con el tema comunitario. Y en esta oportunidad vamos a estar hablando ya, digamos, desde el punto de vista más práctico, metodológico, acerca de cómo se debe desarrollar un proyecto comunitario. ¿Qué es un proyecto comunitario, verdad? De entrada, cómo se digiere la idea de desarrollar un proyecto comunitario. El día de hoy va a ser un poco más teórico en el sentido de reconocer los elementos de un proyecto, qué es un proyecto, cómo se desarrolla un proyecto. Y el día de mañana, que es la última conferencia, sí vamos a estar hablando un poco más técnico, es decir, el paso a paso del desarrollo de un proyecto comunitario. Entonces, bueno, para no dar más largas a esta presentación, no me van a ver la cara por un ratito, ¿verdad? Voy a compartir las láminas y al terminar volveré a encender la cámara para hacerles un saludo de cierre y de despedida. Voy a proceder entonces a compartir pantalla. Denme un minutito. Vamos a ver, presentación, dice por aquí. Y ya deberían comenzar a ver. Vamos a ver. Exactamente, listo. Ya apareció por allí la primera lámina, ¿verdad? Pero creo que no, creo que apareció una lámina que no era. Vamos, ahí, ahora sí, vamos a tener la lámina correcta. Ok, entonces para evitar cualquier tema, igual se queda guindada mi cara, no se ve con soltura, ya que las láminas están compartidas, voy a detener el video, es decir, ya no van a ver más mi rostro, como les dije hace rato, solo van a escuchar mi voz, y podrán seguir viendo las láminas allí en vivo y directo. Entonces, bueno, tal cual como les dije, vamos a estar conversando sobre los proyectos comunitarios. Me gustaría que me dejaran en el chat, ¿verdad? ¿Qué reconocen ustedes como proyecto comunitario? ¿Qué entienden por proyecto comunitario?
y cómo creen que se debe desarrollar un proyecto comunitario. También me gustaría, por supuesto, como siempre, que en el chat dejaran su nombre, el país desde donde nos escriben. Eso es bien importante, ¿verdad? Para el tema de la asistencia a las conferencias. Y bueno, los voy a dejar que escriban por allí. Igual luego seguimos interactuando con esos comentarios que ustedes están haciendo. Les decía, ¿verdad?, que hoy íbamos a hablar del proyecto comunitario, y es que la preparación de un proyecto comunitario predetermina en gran medida la implementación exitosa de otras funciones de gestión. Cuando hablamos de gestión comunitaria, ¿verdad? Ya que el proceso o en el proceso de su implementación, ¿qué vamos a lograr? Los objetivos establecidos, ¿cierto? Es decir, apuntamos hacia una meta y es el proyecto lo que nos va a permitir desarrollarlo. Entonces, a través del proyecto vamos a desarrollar el programa. Hoy vamos a estar entendiendo las diferencias esenciales que hay entre proyecto y programa. Lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante. En cada etapa de su preparación, ¿verdad? Esto es importante que lo sepamos, se requiere base científica para resolver las tareas establecidas. Esto lo tenemos que tener claro, porque a veces pensamos que a lo mejor el desarrollo de un proyecto comunitario, por ser comunitario, quizás sea como más flexible, menos riguroso, digamos que podríamos saltarnos algunos elementos sí, de esa misma rigurosidad científica, pero no es así. Y bueno, ustedes colegas como trabajadores sociales, como gestores sociales, psicólogos y etcétera, es decir, sea cual sea la rama del conocimiento en la que usted se desarrolle, debe saber que el proyecto comunitario debe y requiere tener basamento y bases científicas. ¿Por qué? Porque sobre esa base científica vamos a crear un plan de acción y eso va a combinar orgánicamente, ¿verdad? Tanto los resultados obtenidos en el análisis del desarrollo, digamos, de la investigación, como los requisitos que se nos vayan presentando en cada etapa. Es decir, yo puedo tener una situación problemática, algo que quiero resolver, algo que quiero desarrollar, y el proyecto me va a permitir ir avanzando en esas etapas del proceso. Entonces, durante este mismo proceso del que les hablo, ¿verdad?, de llevar a cabo las funciones que tienen que ver con el diseño, la organización, la ejecución, el control y la evaluación, que son etapas que probablemente ya las conocemos un poco o muchos, de acuerdo a qué tanto estemos familiarizados con el tema de proyecto. Las vuelvo a repetir, ¿verdad? Diseño, organización, ejecución, control y evaluación. Vamos a requerir de qué cosa. En primer lugar, vamos a requerir de profesionales que estén dispuestos y que estén preparados. Digamos que no solo impulsen el desarrollo íntegro de esas funciones que requiere el proyecto, pues por parte de la comunidad, sino que puedan aclarar cualquiera de las dinámicas y que si es necesario, ¿verdad?, estén preparados para realizar los ajustes que requiera dicho proyecto. Entonces, bueno, en este curso, ¿verdad?, que estamos desarrollando en estos 4 días, ¿verdad?, lo que pretendemos, y en especial en el que vamos a estar viendo el día de hoy, es que podamos, digamos, ahondar un poco más en el estudio de los conceptos, de las recomendaciones iniciales para lo que es la preparación de ustedes como profesionales, pues, a la hora de coadyuvar en el desarrollo de un proyecto comunitario. Y bueno, hay voy a pasar a la siguiente lámina. A ver, ya va. Quería traerles este poema. Este es un poema de Mario Benedetti, ¿verdad?, que se llama Táctica y Estrategia. Táctica y Estrategia. Es un poema muy, muy, muy bonito. Y dice así, ya, cambié la lámina. Dice, mi táctica es mirarte y aprender como sos y quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte. Construir con palabras un puente indestructible.
Mi táctica es quedarme en tu recuerdo. No sé cómo ni con qué pretexto, pero quedarme en vos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca y que no nos vendamos simulacros para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi estrategia es, en cambio, más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo ni con qué pretexto, por fin me necesites. Pues, como les decía, un poema hermoso de Mario Benedetti que nos ayuda a adentrarnos un poco en el tema. Cuando estábamos conversando en la reunión preparatoria, en la reunión de docencia preparatoria para el desarrollo de este proceso formativo, enseguida vino a mi mente este hermoso poema que nos describe muy bien cuál es la diferencia entre táctica y estrategia. Y aquí les quise traer los conceptos, ¿verdad? Para que los pudiesen visualizar con más claridad. Y es que una estrategia, ¿verdad? Es un plan de acción que vamos a seguir o que vamos a desarrollar en el futuro. ¿Para qué? Para lograr un objetivo final. Las estrategias en general nos ayudan a formular objetivos a largo plazo y formas de alcanzar. Entonces, digamos que la estrategia es todo el pensamiento orgánico que nosotros vamos a desarrollar a nivel macro acerca de lo que deseamos alcanzar. Como decía Benedetti en su poema, mi estrategia, al final, ¿verdad? Decía, mi estrategia es mucho más simple. Es que algún día, sin saber ni cómo ni cuándo, por fin me necesites. ¿Y cómo iba a lograr él esa estrategia? Es decir, que esa mujer amada, ese ser amado, lo necesitara. Bueno, ¿a través de qué? De una serie de tácticas. Y entonces vemos que táctica dice, si una estrategia es un plan de acción que lo lleva a una meta, entonces las tácticas son los pasos y las acciones individuales que lo ayudan a cumplir con este plan. Esto significa acciones concretas por parte de los equipos para implementar las iniciativas descritas en la estrategia. Entonces nos estamos encontrando que la estrategia es lo macro y las tácticas son lo micro. Las tácticas son los pasos que nos van a llevar hacia la dirección en la que estamos caminando, hacia donde queremos llegar. Ese lugar a donde queremos llegar, por lo general, se construye a través de tareas, ¿verdad? Entonces, en un proyecto que vamos a describir, básicamente en un proyecto vamos a describir la estrategia y la táctica o las tácticas que vamos a llevar adelante para el desarrollo de ese proyecto. Voy a proceder a cambiar la lámina nuevamente. Entonces, aquí podemos ver una pequeña, digamos, un pequeño acercamiento, ¿verdad? Entonces nos dice que, obviamente cuando hablamos, que les iba a decir, lo estaba pensando en este momento, obviamente cuando hablamos de táctica y estrategia, ¿verdad? Nos estamos refiriendo a un término que tiene su origen en el ámbito militar. De hecho, en el tratado de Sun Tzu, El arte de la guerra, no sé si han escuchado acerca de ese libro, se los recomiendo sobremanera, sobre todo si van a desarrollar el tema de proyectos. Él lo plantea en ese libro. Y desde entonces, es decir, desde la publicación del libro de Sun Tzu, estos términos se han estado aplicando, bueno, en cualquier cantidad y en una amplia variedad de campos, fuera obviamente de los asuntos militares. Podríamos incluir, por ejemplo, las estrategias comerciales, es decir, cómo las empresas desarrollan sus estrategias para el alcance de sus objetivos, en este caso, objetivos económicos o objetivos comerciales. En el caso nuestro, ¿verdad? Básicamente lo podemos
desarrollar en el desarrollo de nuestros proyectos. Sun Tzu, ¿verdad? Dice en el libro del arte de la guerra, dice así, se los voy a citar textualmente, dice: todas las personas conocen la forma en que gané, pero no conocen la forma en que organicé la victoria. Entonces, según Sun Tzu, ¿verdad? Las tácticas son más específicas y fáciles de entender, pero la estrategia general es igual de importante. Entonces, el hecho es que la estrategia, en este caso, ¿verdad?, no se opone a la táctica. Estas dos técnicas, es decir, la táctica y la estrategia, deben entenderse como caras de la misma moneda y necesitas ambas para llegar a su objetivo. Es decir, no existe una estrategia, que en este caso podríamos correlacionar la estrategia con el objetivo general, y no existe un proyecto perdón, no existe una táctica sin una estrategia y tampoco existe una estrategia sin una táctica. Y las tácticas las podríamos comparar o equiparar con, uno, los objetivos específicos, o dos, con las tareas. Entonces, si nosotros intentamos, ¿verdad?, lograr los objetivos solo a través de la estrategia, esto obviamente no nos va a llevar a ninguna parte, ya que las tácticas son las responsables de las acciones específicas en el camino a los logros del objetivo. Cuando un equipo usa solo una estrategia o solo se preocupa por planificar para lograr las metas y no se enfoca en el trabajo para lograrlas, puede que jamás logre alcanzar esa estrategia o ese objetivo que tanto desea. ¿Por qué? Porque para lograr alcanzar el camino deseado tenemos que tener claros la dirección en que vamos a dar cada uno de los pasos. Y por otro lado, ¿verdad?, no se puede lograr un objetivo solamente con pasos, ¿verdad? Porque o sea, tomando en cuenta el ejemplo que les acabo de dar, ¿qué sería lo contrario? Es decir, ¿qué pasaría si yo comienzo a caminar y no tengo un lugar específico al cual llegar? Entonces, las tácticas sin estrategia, ¿verdad?, se convierten rápidamente en un trabajo sin rumbo. En este caso, ¿verdad?, en el caso de que intentáramos dar pasos sin saber hacia dónde vamos, todas las personas que estén involucradas, lo único que van a estar haciendo es que van a estar realizando acciones arbitrarias sin tener un objetivo estratégico por delante. Entonces, a corto plazo, esto puede descartarse como un ajetreo diario, pero a largo plazo puede generar muchísima frustración, muchísimo agotamiento y muchísima insatisfacción laboral, organizacional, etcétera, etcétera, comunitaria. Es decir, las personas que no tienen un objetivo claro, las organizaciones, los programas, los proyectos, es decir, todos los espacios humanos donde haya interacción humana y no estén claros los objetivos comunes, puede llegar a convertirse en... Entonces, ¿qué es una buena estrategia? Cuando nos referimos a una buena estrategia, ¿verdad?, vamos a estar viendo allí tres elementos que nos van a permitir visualizar una buena estrategia. Y antes de continuar, quería comentar que cuando hablamos de proyecto comunitario, no podemos pensarlo solamente desde la ejecución. Es decir, no podemos pensar el proyecto de manera, digamos, lo veo como minúsculo. Es decir, el proyecto como un elemento sin cuerpo, sin asidero en la vida cotidiana de las personas que están involucradas, pero no solo en eso, sino en el futuro de la comunidad donde se desarrollan los proyectos, en el futuro de las personas que estén involucradas, en el futuro del proyecto mismo. Por eso que me parece interesante comenzar hablando de táctica y estrategia, porque tenemos que entender el impacto y las necesidades a largo plazo y estratégicamente de nuestro proyecto o del proyecto que queramos desarrollar, ¿verdad?
Entonces, ¿qué es una buena estrategia? Voy a tomar un poco de agua porque estoy sedienta. ¿Qué es una buena estrategia? Entonces, en primer lugar, una buena estrategia está determinada por decisiones razonadas. Entonces, una buena estrategia se piensa, se planifica cuidadosamente. Y así, como se piensa y se planifica, se analiza en detalle. Si desea crear una estrategia sólida a largo plazo, es importantísimo que usted recopile toda la información y los datos, por ejemplo, de experiencias pasadas, del entorno, de todos los elementos que confluyen dentro del proceso del proyecto, para que podamos construir una base de toma de decisiones futuras que realmente se corresponda con las necesidades y con los objetivos que nos estamos planteando. ¿Qué sería el elemento siguiente, verdad? Los objetivos. ¿Cómo deben ser los objetivos? Los objetivos deben estar claramente definidos. Entonces, las mejores estrategias las vamos a construir alrededor de objetivos claramente definidos. Es mucho más fácil construir una buena estrategia cuando sabemos exactamente lo que necesitamos lograr. Tener objetivos claramente definidos es una parte importantísima del proceso general de planificación de esa estrategia a lo largo del desarrollo de la misma, es decir, a largo plazo. Algunas personas, y esto es importante, algunas personas planifican la estrategia y los objetivos al mismo tiempo. Esto puede facilitar el proceso, pero si no hay un objetivo final, intentar crear una estrategia puede realmente ser como una carrera sin ruta, como ya les he dicho en varias oportunidades, un camino que no tiene digamos, un final establecido. Y lo último, tener planes de respaldo, ¿verdad? El éxito de una estrategia va a depender del resultado esperado, pero ¿qué sucede si va cuesta abajo, por ejemplo? Aquí es donde el plan de respaldo es útil. Si incluye un plan de contingencia, ¿verdad? En su estrategia, va a poder sostener y sortear cualquier obstáculo que se le presente. Entonces, el equipo o los equipos que desarrollen este trabajo, ¿verdad? Van a saber qué hacer para superarlo y para evitar que el proyecto se pueda descarrilar por completo. Entonces, haciendo una revisión, ¿cuáles son los elementos determinantes de una buena estrategia? Decisiones razonadas, objetivos claramente definidos y planes de respaldo. Es decir, debo tener el plan A, el plan B, el plan C y el plan H. ¿Qué es una buena táctica? Bueno, aquí también tenemos 3 elementos que nos permiten entender o determinar cuándo la táctica que estamos utilizando es una buena táctica. En primer lugar, ¿verdad? Que las tácticas son a corto plazo. Si la estrategia es un plan a largo plazo, las tácticas son los pasos cortitos que nos ayudan a lograr las metas como más pequeñitas, ¿verdad? La planificación táctica es el desglose de un plan estratégico en acciones a corto plazo. Si mi proyecto es hacer, lo voy a poner de la manera más simple posible, ¿verdad? Si mi proyecto es hacer tortas, cakes, pasteles, no sé cómo le llamen en sus países, aquí le llamamos torta, a lo que se come el día del cumpleaños, que se le ponen velitas encima. Si usted decide hacer un pastel, ¿verdad? Hacer un cake, una torta, usted necesita, ese sería como la estrategia, ¿verdad? El objetivo a largo plazo. Yo deseo una torta de cumpleaños, un cake, un pastel de cumpleaños. Y bueno, para alcanzar esa meta, debo analizar estratégicamente todos los elementos que me podrían permitir alcanzar ese objetivo. Y en segundo lugar, debo desarrollar las tácticas. ¿Cuáles son? Conseguir los ingredientes,
tener los equipos a la mano, y cada una de esas tareas se va convirtiendo, si lo podemos ver, en un objetivo, ¿verdad? Cuando digo conseguir los ingredientes, estoy hablando en infinitivo, debo conseguir, ya tengo una primera acción que realizar. Luego dice, no sé, desempolvar, supongamos que tenemos esa máquina de batir tortas por ahí guardada, desempolvar la máquina de batir tortas y revisar que esté en pleno funcionamiento. Ah, bueno, ya ahí tengo dos objetivos más, pero ¿qué pasa con estos objetivos? Que son objetivos cortos, pequeños, y que su tiempo de ejecución me permite alcanzar en el tiempo deseado el objetivo mayor, que es tener la torta de cumpleaños. En segundo lugar, ¿verdad? La táctica está íntimamente relacionada con la estrategia. No pueden haber tácticas por ahí, que, tal como lo hemos dicho hasta ahora, sueltas a diestra y siniestra. Si no comprende como una táctica en particular, o sea, es decir, cómo esa táctica contribuye a la ejecución de una estrategia, es muy probable que esa táctica no sea la mejor. El trabajo que realice debe contribuir activamente al logro de ¿qué? De los objetivos. El sistema de establecimiento de objetivos es un buen ejemplo de cómo una táctica a corto plazo se vincula con una acción, con una visión a largo plazo. Hay un objetivo principal y los resultados clave que se establecen para lograrlo. Las tácticas en las que trabaja la gente contribuyen al logro del resultado clave. Y por último, la táctica consiste en realizar acciones de tiempo limitado. Las tácticas se aplican mejor con límite de tiempo, tal como se los decía hace minutos, al igual que con la mayoría de establecimiento de objetivos. La planificación del tiempo garantiza que las acciones tácticas se completen dentro del marco de tiempo establecido. ¿Por qué? Porque si mi meta es, o mi objetivo es realizar una torta, porque mañana cumpleaños mi hija, por ejemplo, o mi esposo cumpleaños mañana, yo le quiero hacer una torta, mi mamá, un familiar, un amigo, cumpleaños mañana, yo no puedo plantear el conseguir los ingredientes para la semana que viene, ¿cierto? ¿Por qué? Porque como lo dijimos en el punto 2, la táctica está íntimamente relacionada con la estrategia. Entonces los tiempos de las tácticas deben ser, al sumarse, los tiempos de las tácticas deben dar como resultado la consecución de los objetivos. Por eso dice en la lámina que la estrategia más las tácticas dan igual a resultados. ¿Cuáles resultados? Los resultados que estamos esperando quienes tenemos la intencionalidad de desarrollar el proyecto. Voy a pasar a la siguiente lámina. Vamos a ver, vamos a ver. Ok, ahora sí, me quería cambiar. Ajá. Entonces aquí ya estamos entrando a lo que les decía hace rato, ¿verdad? A la diferenciación entre un programa y un proyecto. Esto es bien importante que lo tengamos en cuenta porque a veces solemos pensar, cuando hablamos de proyecto comunitario, que el proyecto es como el eslabón más alto en la cadena. ¿En cuál cadena? En la cadena de desarrollo de actividades. Pero no, resulta ser que existe como una estructura jerárquica, una jerarquía del desarrollo de las actividades dentro o del desarrollo de los procesos de cualquier organización, de cualquier comunidad, etcétera, etcétera. Y esa jerarquía incluye planes de los que no vamos a estar hablando hoy, que son los más grandes, ¿verdad? Es decir, son los, digamos, de más alcance y de alcance, digamos, el alcance, ese gran alcance puede ser territorial, es decir, abarca un lugar amplio realmente, o pueden ser grandes en el tiempo, es decir, abarcan grandes espacios de tiempo. Pero en líneas generales, el plan es el que rige teóricamente hablando, es el que defiende teóricamente hablando a el programa y al o los
proyectos que se puedan desarrollar. En el caso de un programa, ¿verdad? Que sería el segundo a bordo, cuando hablamos de un programa nos estamos refiriendo precisamente, o voy a comenzar primero con el concepto de proyecto, ¿verdad? Un proyecto es un conjunto interconectado de actividades y procesos cuyo objetivo principal es la implementación de una tarea a gran escala. Sus principales atributos son la disponibilidad de plazos, recursos, misión. La implementación del proyecto, ¿verdad? Se puede calcular cuantitativamente, así como cualitativamente. O sea, es decir, los objetivos establecidos se pueden lograr o se pueden fallar. Y en el caso del programa, ¿verdad? Un programa es un conjunto de proyectos unidos por un solo objetivo. Una misma gestión, unos mismos recursos, una misma misión, y su resultado, ¿verdad? Es un cambio cualitativo en el estado causado por la implementación de las tareas planificadas. El programa, por ejemplo, un programa de desarrollo de atención médica implica la implementación de una serie de proyectos, ¿verdad? Por ejemplo, la construcción de hospitales, investigación, capacidad de personal, etcétera, etcétera. Es decir, existen una infinidad de proyectos que vamos a estar desarrollando para alcanzar ¿qué cosa? El programa. Entonces, ¿cuál es la diferencia básica entre un proyecto y un programa? Bueno, la diferencia más importante en estos dos conceptos es, como se los decía, la escala. Un programa es una serie de proyectos, vuelvo y repito, unidos por un objetivo y no se miden cuantitativamente, sino cualitativamente. Y estos implican un cambio de estado. ¿Cómo es eso de un cambio de estado? Bueno, por regla general, los plazos de ejecución de los proyectos están estrictamente definidos y es decir, no se pueden postergar, ¿verdad? Porque afectarán inevitablemente la ejecución del programa. Vuelvo al tema del cambio de estado. Cuando hablamos de un programa, podemos definir, por ejemplo, que queremos acabar con el hambre en el mundo y desarrollo un programa que me permita pasar del estado A, es decir, con poblaciones que están teniendo problemas para conseguir alimentos y están en situación de hambre, a otro estado que sería el de que ya no existan estas poblaciones con este grado o este tipo de vulnerabilidad. Esto lo podemos, o sea, puse un ejemplo como mundial, ¿verdad? De hecho, es uno de los objetivos de la FAO y del Plan del Milenio. Pero nosotros podemos plantear cambios estratégicos en un programa, en una comunidad, ¿verdad? Podemos decir que tenemos intenciones de aumentar el índice de participación de la comunidad. Eso podría ser un programa. Es decir, vamos a transformar los niveles de participación de la comunidad. Vamos a pasar de un estado A, donde hay una apatía absoluta dentro de la comunidad con respecto a lo que se hace dentro de la misma comunidad o de lo que ocurre, a un estado B, donde haya un número cuantificable de personas que puedan participar o que sean parte de dicho programa. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a lograr? Ahí entran los proyectos. Ahí es donde entran los proyectos. También, ¿verdad? Hay complejidad, diferencias en la complejidad de la implementación de las tareas, porque la implementación del proyecto pareciera, digamos, se ve como más simple, ¿verdad? Porque ya, o sea, para el éxito del proyecto es suficiente alcanzar las metas en un cierto periodo de tiempo. Y el programa, digamos que es solo una hipótesis. Entonces nosotros decimos que, por ejemplo, la lucha contra el alcoholismo
o contra la drogadicción, como les decía ahorita, o la lucha contra el hambre. Y esto obviamente debe ser confirmado en la práctica, ¿verdad? Entonces, no siempre los proyectos interconectados y su implementación exitosa contribuyen o conducen a un cambio de estado. Y el resultado, ¿verdad?, podría llegar a ser impredecible. Es decir, yo puedo plantear el acabar con el hambre y plantearme una serie de proyectos que permitan hacer eso y puede que no ocurra. ¿Por qué? Porque las variables no hicieron posible que ocurriera. Pero el proyecto siempre tiene una característica como de alcanzabilidad. Es decir, el proyecto es lograble y es medible. Entonces, digamos que las diferencias radican en estos 4 puntos que les coloqué allí en la lámina, ¿verdad? Lo primero es el alcance del concepto. Un programa es un concepto mucho más amplio que va a incluir un conjunto de proyectos en sí mismo, ¿verdad? En segundo lugar, la duración. Los plazos para la implementación del programa pueden ser todo lo amplios que usted quiera. Cuando hablamos de la disminución o la eliminación del hambre en el mundo, bueno, obviamente eso no tiene un tiempo, o sea, está muy difícil ponerle un tiempo a eso. De hecho, en el plan del milenio lo hicieron, creo que eran, ahorita no recuerdo, pero creo que eran 30 años el plan del milenio. O sea, es decir, las metas eran a 30 años y aún así no se cumplieron, evidentemente. Y obviamente los plazos del proyecto son mucho más específicos y mucho más medibles. La otra diferencia tiene que ver con el resultado. ¿Por qué? Porque en el proyecto se van a implementar actividades planificadas que completan como en una fecha específica. Es decir, nada del proyecto, el proyecto todo en sí mismo tiene fechas que son medibles, cuantificables y alcanzables de manera corta. Entonces, el resultado del programa es un cambio de estado, ¿verdad? Un impacto en la situación. Por lo tanto, incluso su implementación parcial puede que tenga éxito y el efecto resultante puede superar las expectativas o no, ¿cierto? Es decir, en el caso de los resultados del proyecto son muy medibles, muy cuantificables. En el caso de los resultados de un programa pueden ser bastante inciertos, es decir, puede salir mucho mejor de lo que esperábamos, igual a lo que esperábamos o por debajo de lo esperado. Lo otro tiene que ver con la complejidad. La implementación del programa es más difícil, obviamente, que la implementación de un proyecto, porque todos los componentes de las tareas deben coordinarse. Es decir, el proyecto tiene la simplicidad, perdón, de que voy a delegar tareas en personas, en momentos, en organizaciones específicas. El programa, digamos que es mucho más difícil de que pueda calar dentro de una población o un espacio específico. Es mucho más aéreo el proyecto. Voy a cambiar a la siguiente lámina. Entonces, hemos estado viendo conceptos hasta ahora, ¿verdad? Pero hay algunos otros conceptos que me gustaría traer a continuación. En primer lugar, el concepto de comunidad, ¿verdad? Aquí es necesario que nosotros ampliemos nuestra mente hacia las percepciones. Probablemente, si usted es trabajador social, gestor social, psicólogo, docente, tenga muy claro el término comunidad, pero suele ser, digamos, la percepción generalizada de comunidad suele estar bastante limitada, asociada a un ámbito geográfico. Pero cuando hablamos de comunidad nos estamos refiriendo a un sistema social organizado, es decir, un conjunto ordenado de personas interconectadas. ¿Por qué están interconectadas estas personas? Bueno, por objetivos e intereses comunes y un único centro de control.
Una comunidad, ¿verdad? Es un grupo de personas en la que los individuos están interconectados por intereses que son permanentes y objetivos. Una comunidad no es solo gente, sino gente interconectada por relaciones sociales especiales. La interacción social es la esencia de cualquier comunidad. Además, estas relaciones deben ser más o menos estables y permanentes. Entonces, las comunidades pueden diferir significativamente en el grado de estabilidad, de unidad organizativa, de indicadores cuantitativos. Algunos de ellos son informales, obviamente, creados, digamos, por corto tiempo. Pongamos como ejemplo, no sé, un grupo de jugadores de cartas que se organizan en jugadores de estos de póker, que se organizan para un evento específico. Y otras son llamadas asociaciones o asociaciones sociales, ¿verdad? Que son equipos un poco más estables, que son organizados con una estructura interna clara y creados indefinidamente o por mucho tiempo. Estos últimos, ¿verdad? Es decir, cuando estamos hablando de las asociaciones sociales, incluyen, por ejemplo, una familia, una sociedad anónima, un partido político, una secta religiosa, un sindicato, etcétera, etcétera. Pero estamos entendiendo entonces que cuando hablamos de comunidad, nos estamos refiriendo a un grupo que tiene objetivos en común. Es importante que lo entendamos porque cuando hablamos de proyecto comunitario no nos referimos exclusivamente a un proyecto dentro de un sector poblacional. O sea, es decir, nuestra vivienda, nuestro lugar de hábitat, digamos, habitual, no es la única o el único aglutinante para que yo pueda considerarme parte de una comunidad, o no es el único aglutinante para considerar a un grupo de personas comunidad, sino que cuando hablamos de comunidad estamos hablando de personas que tienen intereses en común. Por ejemplo, una casa de abuelos, por ejemplo, una comunidad virtual. Ahorita hay muchísimas. De hecho, lo que se ha creado ahorita, donde están ustedes en los grupos de WhatsApp, es una comunidad virtual. ¿Qué nos une? Un objetivo común. ¿Cuál es el objetivo común? Disfrutar de estas conferencias y probablemente en su caso certificarse. Sé que muchas personas ingresan a los cursos porque desean, aspiran tener la certificación por el valor que eso les concede desde el punto de vista curricular. Y en ambos casos, ya sea que usted quiere venir a recibir los contenidos, ingresó a un grupo y se hizo parte de una comunidad. En este caso, la comunidad de usuarios de Fundabric. Y en segundo lugar, en el caso que usted quiera certificarse, también ingresó al grupo, debe ver el curso y luego cumplir con los procesos para lograr la certificación. Pero sea cual sea el objetivo que usted le hizo ingresar a esta comunidad, eso lo une a otras personas que están, digamos, teniendo la misma necesidad o que se unieron en función de los mismos objetivos. No viven en el mismo sitio, de hecho, tenemos participantes, como podemos ver en el chat, tenemos participantes de México, de República Dominicana, de Ecuador, de Bolivia, de Argentina, de Chile, de Uruguay, de Paraguay, de Costa Rica, de Colombia, de Venezuela, de Guatemala tenemos participantes. Entonces, y disculpen si se me queda alguno por fuera, pero tenemos participantes de muchas latitudes, de muchos países de Latinoamérica. Y sin embargo, estamos unidos por un mismo objetivo. Eso nos hace una comunidad. El otro concepto que quería que tuviésemos claro es el concepto de proyecto comunitario, ¿verdad? Evidentemente. ¿Y qué es el proyecto comunitario? Es una innovación social constituida o construida por el iniciador del proyecto, cuyo propósito es la creación, modernización o mantenimiento de un valor material o espiritual en un entorno modificado, que tiene límites espaciotemporales y de recursos y cuyo impacto en las personas es reconocido como positivo
por su significado social dentro de la comunidad. Este es un concepto obviamente, digamos, un poco limitado, pero que nos permite entender cuando hablamos nosotros de proyectos comunitarios a qué nos estamos refiriendo. Pero obviamente una persona con muy malas intenciones también puede desarrollar un proyecto comunitario. Es decir, lo digo porque estamos hablando de que el objeto del proyecto comunitario debe ser, o el impacto del proyecto comunitario debe ser reconocido como positivo, ¿verdad? Por los involucrados dentro de esa comunidad. Pero la verdad es que el juicio de valores sobre lo positivo o lo negativo de un proyecto podría ser bastante subjetivo. Luego tenemos otro concepto que es el de actores sociales. ¿Qué es un actor social? Bueno, son los protagonistas de las acciones que construyen los distintos espacios o territorios. Espacios, vuelvo y repito, no necesariamente físicos. Y se refiere a los sujetos de la vida social, sean estos individuales o colectivos, públicos o privados, comunitarios o institucionales. Aquí sí estamos hablando de comunitarios desde el punto de vista de la organización. Entonces, una persona como individuo social y sujeto del proceso histórico y las relaciones sociales con sus necesidades, intereses, orientaciones de valor, actitudes, el estatus social, el prestigio, la raíz en el sistema o su rol dentro del sistema de relaciones, etcétera, etcétera. En segundo lugar, ¿verdad? Varios elementos y subsistemas de la estructura social de la sociedad, por ejemplo, los colectivos laborales, las regiones, los grupos sociales, etcétera. Y por último, una variedad de relaciones sociales, por ejemplo, políticas, ideológicas, gerenciales, estéticas, morales, de familia, doméstica, interpersonales, etcétera, etcétera. El otro concepto que es importante que tengamos en cuenta es agente de cambio, porque nosotros nos podemos convertir, uno, en primer lugar, somos actores sociales porque somos parte de un proyecto y todas las personas que están involucradas, todas las personas de la comunidad son actores y actrices principalísimos del desarrollo de un proyecto comunitario. Y bueno, el siguiente término es agente de cambio. Entonces, ¿qué es o qué son los agentes de cambio? Son varios protagonistas de la actividad, en este caso la actividad gerencial, la actividad que, digamos, el equipo o la persona o las personas que determinan las tácticas y las estrategias a seguir. Vuelvo y repito, pueden ser individuos, organizaciones, colectivos laborales, instituciones sociales, qué sé yo, etcétera, etcétera. ¿Qué pretenden? Bueno, apuntan a una transformación organizada y propositiva de la realidad social. Una característica necesaria del sujeto de diseño en su actividad social es la participación directa en ese proceso de diseño, tal como les estaba comentando. Es decir, la comunidad no puede ser ajena a un proceso de transformación, pero siempre hay unos individuos o un individuo que se convierte en el agente que permite conectar a todos los involucrados. Entonces, cuando voy a cambiar la lámina, bueno, voy a regresar a la anterior, ¿verdad? Porque quiero recordar los conceptos que vimos, ¿verdad? El primero fue comunidad. ¿Qué es la comunidad? Un sistema social organizado, es decir, un conjunto ordenado de personas interconectadas. ¿Por qué? Por objetivos y por intereses comunes. Luego, el proyecto comunitario, ¿verdad? Que es una idea, es una innovación social construida por un iniciador de proyecto. ¿Quién es el iniciador del proyecto? El agente de cambio. ¿Quiénes están involucrados en ese proyecto? Los actores sociales. Entonces, cuando hablamos del diseño de proyectos para comunidades, ¿verdad? Hay varios factores que vamos a tener en cuenta o que vamos a considerar. Uno,
concentrarse en resolver un problema específico. Debemos comprender claramente, ¿verdad?, qué problema se desea resolver y qué y quiénes están dispuestos a hacer algo para lograr resolver ese problema. 2, la presencia del beneficiario final. Es decir, determinar para quién o para quiénes se está haciendo ese proyecto. Tercero, la presencia de socios, de compañeros, es decir, de todas esas personas que van a ser parte en la creación de un proyecto o del proyecto. ¿Qué es lo que es importante? Que entendamos que la mayoría de estos equipos son mucho más valiosos si son multidisciplinarios. Es decir, si en estos equipos de trabajo tenemos abogados, tenemos médicos, tenemos docentes, o tenemos dentro de la comunidad, tenemos a gente que conoce la historia de la comunidad, tenemos otras personas que conocen de cómo se desarrolla, gente que tiene herramientas que no son necesarias para el trabajo. Es decir, buscar aquellos o aquellas que pueden realmente brindar un apoyo en patrocinio, en asuntos legislativos, en la prestación de una plataforma, tecnología, qué sé yo, etcétera, etcétera. Lo otro es que debe tener, tal como lo dije antes, un resultado final que sea medible. La comunidad, ¿verdad?, necesita lograr resultados tangibles para que pueda comprender qué beneficios le va a traer. Por ejemplo, ¿cuántas personas realmente se van a beneficiar de ese proyecto? Eso sería una pregunta que tendría que estar respondida desde el diseño del proyecto. Luego, la innovación, ese es otro elemento súper importante, ¿verdad? Es muy poco probable que llame la atención sobre el problema si es un asunto que se repite y se repite y se repite. Entonces sería mejor que encontráramos nuestras propias soluciones únicas a problemas que son comunes y que apliquemos un enfoque diferente o la implementación de un proyecto que otros no hayan implementado. Y por último, debe ser multiplicador, ¿verdad? Debe brindar la posibilidad de que el proyecto escale. ¿Por qué? Porque tal vez nuestra experiencia pueda ser útil para otros que pueda aplicarla en otra comunidad o en otro entorno. Voy a cambiar la lámina. Entonces, aquí con esta lámina voy a cerrar. Hoy es una introducción, mañana nos vamos a meter de lleno. Mañana va a estar difícil que dure una sola hora la conferencia porque por lo general suelen ser momentos de mucho que conversar cuando hablemos mañana ya de la parte más metodológica práctica de la construcción de un proyecto. Entonces, bueno, aquí quiero darle algunos consejos desde mi experiencia. Como les decía, tengo ya más de 28 años, si no me equivoco, y si no he sacado mal la cuenta, en el desarrollo de proyectos comunitarios, casi desde que era una niña, porque mi papá y mi mamá eran parte de muchos procesos de desarrollo de proyectos comunitarios y bueno, obviamente digamos que le seguí los pasos. Y bueno, ya a la edad de 15 años estaba desarrollando proyectos comunitarios con algunos compañeros. Entonces, bueno, de ahí para acá fue un camino de, digamos, de complementación de la práctica que tenía permanentemente en el desarrollo de proyectos con la formación y la capacitación académica, como lo que ustedes están haciendo acá. De hecho, mis dos carreras universitarias están íntimamente relacionadas con el desarrollo y el diseño de proyectos. Y bueno, la vida siempre termina llevándolo a uno por estos caminos y en este momento, como les decía, soy docente del área de proyectos
a nivel universitario. Entonces, bueno, esto que les voy a compartir en este momento son definitivamente consejos desde la propia experiencia, es decir, de todos estos años de desarrollar proyectos en comunidades. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que tenemos que tener objetivos claros, ¿verdad? La comunidad necesita comprender lo que quiere lograr y qué acciones se deben tomar para alcanzarlo. Lo segundo, debemos encontrar inspiración. Miren, una de las cosas que pasa muchísimo es que llegamos a comunidades físicas, virtuales, etcétera, etcétera, donde la apatía gana, donde la indiferencia gana, donde digamos, ¿cómo se llama esto? Cuando uno ya está como, que ya no cree en nada, que uno ha perdido como la fe, la esperanza en que algo pueda cambiar. Entonces, entran en un estado de, sí, de conformismo, de apatía, de no querer, de no creer en realidad que algo se pueda transformar. Entonces es importante poder encontrar inspiración y muchas veces ver otros proyectos que han resultado exitosos en el área en la que nosotros queremos desarrollar proyectos puede ser sumamente interesante, bien importante ese tema. Lo segundo, que podamos crear rutinas. Voy a dejar de compartir pantallas para conversar esto un poquito más cercano. Vamos a ver si puedo hacerlo aquí, que tengo algo atravesado. Stop share y debería volver yo hasta que prenda la cámara. Un momento. Un momentito, no nos desesperemos. Vamos a prender la cámara. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Ajá. A ver, ¿me logran ver allí? Le comando aquí el teléfono. Muy bien, me ven entonces. Perfecto, me están viendo. Ok, ok, ok. Entonces, les decía, ¿verdad? En primer lugar, ¿qué debemos hacer? Establecer objetivos. Ah, disculpen, el internet me sacó de la conferencia. Como les decía, encontrar inspiración, es decir, buscar otras experiencias que hayan sido exitosas y que sirvan de motivación, de inspiración para la comunidad con la que vamos a trabajar. Lo siguiente sería crear rutinas. Vamos a hablar primero de la creación de rutinas. Es importante la creación de rutinas porque puede ayudar a la comunidad a que se acostumbre a desarrollar un nuevo estilo de vida y a establecer hábitos que los ayuden a alcanzar sus metas. Por ejemplo, si lo que queremos es mejorar la limpieza de la comunidad, podemos promover que todos los días domingos se hace una jornada de limpieza y se vuelve una rutina que todos los domingos hay una jornada de limpieza. Es decir, crear pequeños hábitos que, como en cualquier comunidad, por ejemplo, nuestra familia, nos permiten mejorar la dinámica digamos, de la convivencia. Y además que esas rutinas también van generando recompensas. Lo siguiente sería que exacerbemos el espíritu positivo, ¿verdad?
un ambiente positivo puede ayudar a motivar y aumentar la capacidad de transformación de una comunidad. Lo siguiente es recompensar. Miren, una de las cosas que yo más he visto que puede destruir realmente un proyecto es que la gente sienta que no está haciendo nada, que no está logrando nada o que no está aportando nada. Entonces, el reconocimiento y un sistema de recompensas puede ayudar realmente a seguir avanzando y a mantener la motivación. Por ejemplo, si se hace la jornada de limpieza, hacer una sopa, dar unas palabras de reconocimiento a las personas que participaron, generar un sistema, por ejemplo, de entrega de premios. Esta semana vamos a entregar premios a las personas que apoyaron, se van a ganar en un sistema de estrellas, o crear una cartelera comunitaria donde se coloque la foto semana a semana de las personas que estuvieron involucradas ese fin de semana en la recolección de la basura. Qué sé yo, existen muchísimas estrategias de gamificación, de recompensa, de emulación de el mérito, del logro de las actividades realizadas. Miren, a veces un simple vaso de agua puede marcar la diferencia en el desarrollo de un proyecto, y reconocer ese vaso de agua puede marcar la diferencia en una comunidad. Lo siguiente es dar pequeños pasos, ¿verdad? Dar pequeños pasos puede ayudar digamos, a evitar la sobrecarga. Decirle a las personas que deben acabar con el hambre en la comunidad es una tarea terrible, pero, o sea, es decir, que puede ser agobiante, puede inclusive paralizar a los involucrados. No es igual decirles, vamos a hacer una sopa el domingo para dársela a los niños de la comunidad, quien puede colaborar con 1 kilo de algo de verduras para echarle a la sopa. Entonces, en ese sentido, el tema de los pequeños pasos nos puede ayudar a dar grandes caminatas. Recordemos que el mar está lleno de gotitas de agua y que el desierto está lleno de granitos de arena. Entonces, para que haya un desierto y para que haya un océano, deben haber gotitas y cosas pequeñitas. Esos pequeños pasos son los que nos van a permitir lograr el objetivo mayor. Lo siguiente es que podamos aceptar el fracaso. Nos va a pasar muchísimo, nos va a pasar en muchos proyectos que desarrollemos. Va a existir el fracaso. El fracaso es parte de la vida misma. No todo lo que nos proponemos resulta tal cual como lo proponemos, pero no debe ser motivo de frustración, no debe ser motivo de paralización, no debe ser motivo de desencanto acerca del proyecto, sino que debe ser un espacio para la aceptación y para la promoción de nuevas estrategias y de nuevas tácticas para el alcance del objetivo que se había planteado inicialmente. Lo siguiente es saber pedir ayuda. A veces nos cuesta muchísimo cuando pensamos en proyectos comunitarios y decimos, no, es que esto lo tiene que realizar la comunidad, es mejor que no participe nadie, no hay que llamar a nadie para que venga a hacer nada. No, llame a todos los amigos que usted tenga, llame a su amigo que es abogado, llame a todo aquel que quiera ayudar y colaborar a desarrollar ese proyecto y que tenga un nivel de experticia que nos puede ayudar, una institución que pueda donar algo, un activista, un influencer que nos pueda grabar un video para promover lo que se está haciendo en la comunidad. Es decir, los elementos de apoyo, mire, pueden ser infinitos y una idea de cómo ayudan a la hora de desarrollar un proyecto comunitario. Lo siguiente es el descanso. Es necesario que haya descanso en los intervalos de las tareas propias del trabajo comunitario, porque puede ayudar a la gente a mantenerse motivada y a que aumente el impulso para el alcance de los objetivos. Nada que sea agobiante o agotador desde el punto de vista mental o desde el punto de vista físico puede realmente lograr objetivos a largo plazo. Y por último, que se parece un poquito a lo de la premiación, pero tiene que ver con celebrar los progresos. Cada pequeño, grande o mediano logro se debe celebrar. Esa nos puede ayudarnos a mantenernos motivados y a seguir avanzando. Entonces, cuando hablamos del acompañamiento, ¿verdad?, de proyectos comunitarios desde el trabajo social,
obviamente estamos hablando de, digamos, de una intervención que permite la optimización de las condiciones de vida, ¿verdad? La idea siempre va a ser aumentar el bienestar, aumentar los recursos materiales, pueden ser su nivel de calidad de vida, etcétera. Pero también debemos tomar en cuenta que estamos influyendo en las relaciones sociales, en el conocimiento, en la orientación de valores, en los intereses, en las necesidades, en los motivos. Y esto, entender todo esto nos va a permitir, ¿verdad? Decidir la conexión, digamos, que debemos tener con la previsión, con el programa, con los proyectos que están asociados con un cambio real en una comunidad específica o en una sociedad específica. Lo otro que tenemos que tomar en cuenta es que un proyecto nos va a permitir pasar del diagnóstico, digamos, del estado real de las cosas y generar pronósticos para una planificación de cambios sociales y de desarrollo de métodos para su implementación como más específica. Además, ¿verdad? A través del diseño de proyectos comunitarios podemos formar objetivos iniciales que vayamos analizando dentro de ese mismo estado actual de las cosas y que podamos crear bases de datos sobre estos pronósticos. Entonces, bueno, ¿qué nos permite todo esto? Obviamente determinar una serie de tareas que en el futuro nos permitan resolver problemas que vayan emergiendo. Entonces, el diseño de proyectos comunitarios, ¿verdad? Es una de las tareas más relevantes en la práctica de, no solo, lo digo desde el trabajo social, porque aquí la mayoría somos trabajadores sociales, pero desde la gestión y desde casi cualquier área del pensamiento humano donde estemos, el desarrollo de proyectos comunitarios es sumamente valioso. Y bueno, con esta reflexión final llego al final de esta conferencia del día de hoy. Quiero agradecerles por su participación, quiero agradecerles por sus comentarios en el chat. Miren, hoy estoy aquí estrenando este loguito dorado de Fundabric, no sé si lo logran apreciar por completo. Es parte de un regalo que nos hicieron aquí en la fundación, se los quiero compartir, este hermoso, son unas agendas preciosas que nos estuvieron, miren, se ven al revés, que nos estuvieron regalando. ¡Ay! Bueno, estos son stickers, el sticker dorado que tengo ahorita, y miren, por acá, bellísimo, bellísimo, tenemos stickers para aquí atrás tiene un pensamiento que dice, piensa, sueña, cree y atrévete, de Walt Disney. Y este también nos sirve para el tema que estamos conversando, el que está más abajo dice, el talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos. Eso lo dijo Michael Jordan. Y creemos en ti es el eslogan de Fundabric en el área de recreación. Hubo una actividad, duró 2 días, una reunión que estaba desarrollando el plan anual de recreación de Fundabric y bueno, está muy cercano, por cierto, al desarrollo de proyectos comunitarios en el área de recreación. Entonces, bueno, con esto, como les decía, me despido por hoy. Nos vemos mañana en otra jornada de desarrollo del conocimiento. Les voy a hablar también como responsable del equipo que los atiende ahí en los grupos de WhatsApp. Cualquier duda que tengan, no dude en preguntárselo a su asesora, su asesora. Los asesores son los compañeros que están allí como administradores de los grupos. Estoy yo como una de las administradoras, pero es preferible, disculpen, que se pongan en contacto con sus asesores. Igual son administradores de allí del grupo. Y bueno, si usted está en el camino de desarrollarse en la construcción de proyectos comunitarios, sepa que es un camino realmente hermoso, que deja unos frutos que son tangibles o intangibles, pero que desde el punto de vista de la trascendencia, de verdad que llenan hermosamente el alma. Entonces, espero que esta experiencia formativa, digamos, cercana
al desarrollo de proyectos comunitarios y el trabajo social comunitario en general, le permita enamorarse, porque realmente es un área del desarrollo profesional en el que realmente uno puede llenarse de mucho amor. Tiene muchos sinsabores, un camino bastante que genera muchísimo esfuerzo y muchísimo trabajo, pero que, o sea, es decir, los frutos son tan dulces que realmente saldan cualquier deuda de exceso de trabajo o de algunas cosas difíciles que hayamos tenido que pasar. Entonces, bueno, con esto ahora sí me despido, les mando un beso enorme y un abrazo gigante y nos vemos mañana en la última jornada de este proceso formativo. Se les quiere muchísimo, un beso grande, bye, bye.